Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 16 de septiembre de 2017. Seguimos con la última parte del Salmo 122. La bienaventuranza de ser parte del reino de Cristo. Oración por la paz de Jerusalén, cántico gradual de David, así dice en el título en la Biblia. Como ya hemos dicho, este salmo nos remite a conceptos que debemos interpretar a la luz del Nuevo Testamento. La casa de Jehová y Jerusalén, que representan la presencia magnífica de Dios, para nosotros significan el reino de Cristo. No un edificio, no una ciudad, sino la presencia de Dios en la vida de la comunidad. El reino de Cristo es el corazón de aquellos que le aceptan como rey y se convierten en sus súbditos. Y por tal motivo constituyen una comunidad que, como dice el Padre Nuestro, hacen la voluntad de Dios en la tierra como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Encontremos otras dos más, principios o circunstancias que constituyen la bienaventuranza, bendiciones que constituyen la bienaventuranza de ser parte del reino de Cristo. Primera de ellas en este devocional, la autoridad y seguridad para vivir. Les explico, pero primero leamos el versículo 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. En su remembranza sobre Jerusalén, el salmista recuerda las sillas desde donde se impartía justicia. Hace referencia a la estirpe davídica de David, es decir, a la que Dios prometió bendecir y de la que sabemos llegó el Mesías. Por cierto, el Señor Jesucristo es descendiente de David en el sentido de la carne, en sentido humano. Así que la idea de esta metafórica declaración es la autoridad de aquellos que han creído y son parte del reino. Déjenme les cuento para explicar esto de la autoridad. José Borrás, un sacerdote español que recibió la encomienda de estudiar las doctrinas protestantes para poder contradecirlas, investigó y supo de una familia de evangélicos que habían llegado al pueblo, a su pueblo allá en España. Fue a visitarlos y preguntó a don Antonio, el varón de la casa, si tenía tiempo para responder algunas preguntas. La visita se repitió y después se prolongó por varios meses. José Borrás, quien después de esta experiencia experimentó una conversión a Cristo, dijo en una conferencia donde dio su testimonio, dijo así: cada pregunta que yo le hacía al hermano Antonio, él me respondía con la Biblia. Reconocía que él no sabía nada, pero que la Biblia sí tenía la respuesta para mis preguntas. Lo que me impresionaba era la autoridad con la que me hablaba. Estaba seguro, convencido, sin una sola duda. Hermanos y amigos, caminar con Dios es caminar con autoridad, no para ver si logramos algo, sino con la seguridad de que alguien ya lo logró por nosotros. De eso habla este pasaje, la autoridad y seguridad para vivir. En segundo lugar, compromiso, lealtad, amor por la nación espiritual, por la comunidad espiritual. Versículos finales del 6 al 9 dicen así: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Ser parte del pueblo de Dios, tener a quien recurrir, identificarnos con una clase de gente, nos lleva también a un compromiso que expresa lealtad y amor. Pedir por la paz se relaciona con la séptima bienaventuranza que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Leamos: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 9. La paz de Dios, el shalom de Dios, es el equivalente a la gracia de Cristo en el Nuevo Testamento. Se trata de la más grande e integral bendición de la vida. Se trata de estar en un estado de perfecta comunión con Dios y por lo tanto bendecido y feliz a pesar de cualquier dificultad de la existencia. El Salmo habla de pedir por la paz y la bienaventuranza habla de trabajar por la paz. El salmista, además de prosperidad, amor, descanso, que por cierto en cada caso vuelve a incluir la paz, pide el supremo bien, es decir, pide el supremo bien para todos los que forman parte de la Jerusalén espiritual, de la nación santa, para todos los que están dentro del templo, espiritualmente hablando, lo interpretamos nosotros ahora en nuestro tiempo. Este es otro de los privilegios y bendiciones de ser parte del reino del Señor. Nos da compromiso, lealtad y amor. En ocasiones incluso nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos de nuestra integración.
De repente nos damos cuenta que pasamos un buen tiempo en la comunidad de fe, que dedicamos tiempo, esfuerzo, que damos cosas para que la comunidad de fe crezca y se manifieste su ministerio en la tierra. A los inconversos les sorprende pero negativamente y nos condenan con preguntas como estas. ¿Por qué pasas tanto tiempo en el templo, en tu iglesia? ¿Das dinero a la iglesia? Les sorprenden algunos terriblemente, que se mueren. Les duele el codo y no entienden el privilegio que significa. ¿Por qué trabajas tanto en la iglesia y ni te pagan? Le dicen los familiares, los amigos, los conocidos de un cristiano. No entienden el privilegio enorme que significa ser parte del reino de Cristo y estar comprometido con Él. El ejemplo más preciso es lo que aconteció el día de ayer en la congregación de la que soy pastor. Les cuento para los que no son parte de la Iglesia Bautista Oreb o para los que no asistieron. Celebramos la mexicanidad en una fiesta llamada Noche Mexicana, porque es Noche de Grito de la Independencia. Es uno de los días más importantes de la nación mexicana. Para los que no son mexicanos, no viven en México, celebramos el Grito de la Independencia. Hacemos una fiesta que le llamamos Noche Mexicana, y en ella, en esta fiesta, se hacen todo tipo de platillos típicos mexicanos. Chile, por supuesto, porque sin chile la vida no vale nada, dicen algunos mexicanos. Dulces, atole y de todo, lo que usted puede imaginar. Pero ¿sabe cómo funciona el asunto? Les platico. Algunas familias, algunos grupos de estudio bíblico que tenemos, departamentos o sencillamente grupos distintos que hay en la iglesia, ofrendamos dinero, materia prima para crear alimentos como pozole, tostadas, pambazos, tacos, tortas, mole, discadas, montados, postres, pasteles, dulces, etcétera, etcétera. Y además del donativo, lo insisto, además del donativo en dinero, en especie, donamos el trabajo, el tiempo para crear los alimentos, para poner los mecheros, los braseros, los anafres, para poner la lona, para adornar el lugar. Y todo lo entregamos y se vende. Y lo que se obtiene, todo es para el desarrollo de la iglesia y especialmente para su ministerio misionero. Nada recibimos nosotros los que dimos algo, nadie recibe nada. Por lo menos no económicamente hablando, pero recibe mucha bendición. Es decir, hacemos esto para alcanzar a más personas para Cristo. Ciertamente no todos lo hacen, no todos tienen el mismo compromiso, no todos experimentan el privilegio de ser parte del reino de Cristo, pero un gran número de hermanos y hermanas lo hacemos con todo el corazón y nos sentimos privilegiados, altamente privilegiados por hacerlo. Regresamos cansados y con menos dinero en la bolsa porque nosotros mismos compramos alimentos a otros puestos, pero nos sentimos enriquecidos por el honor que Dios nos da de ser parte activa del reino de Cristo. Ahora bien, no es que seamos muy buenos, no, ni que seamos muy ricos y demos porque no hayamos que hacer con el dinero, no, algunos vivimos o algunos viven al día. Se trata del milagro de la obra de Dios en nuestra vida que nos transforma. Además, ejemplo tenemos en Cristo, quien se dio por completo, se entregó por todos, por los que habrían de creer en Él y por los que no lo hacen. Ofrendó su vida para que si alguno está dispuesto a creer y seguirle, experimente su gracia salvadora. Así que no es cosa nuestra, es asunto de la obra de Dios en nuestra vida, que nos ayuda a entender el privilegio y el honor que es ser parte del reino de Cristo. Para terminar, les ilustro esta verdad con una historia que los miembros de la iglesia que pastoreo ya conocen, pero que vale la pena que la reflexionemos una vez más. Una maestra de primaria, a los niños de primer año de primaria, les enseñaba cada año algo interesante. Les contaba la fábula de la hormiga y la cigarra. Esa fábula en donde la hormiga trabaja todo el verano para juntar comida para el invierno y la cigarra no hace nada más que cantar. Y cuando llega el invierno, la hormiga está en su casa, encerrado, protegiéndose del invierno porque tiene comida suficiente, y viene la cigarra y toca la puerta y le dice, ábreme porque no tengo que comer. La hormiga no le abre y la fábula termina cuando la cigarra se muere y la hormiga vive. Y hay una moraleja, como en toda fábula, hay que trabajar en el verano, hay que ahorrar para subsistir cuando las vacas flacas, ¿no? Cuando las cosas están difíciles. Pero la maestra hacía algo diferente. Les contaba a los niños la historia, pero no la terminaba. Les decía, y entonces llegó el invierno, y la hormiga está segura en su agujero, y viene la cigarra a pedir posada. Y le decía a los niños, terminen la historia. La maestra decía que regularmente los niños decían, bueno, y la cigarra se murió afuera. Entendían la moraleja. Pero un que otro niño, uno por ahí, despistado o no despistado, sino que es un niño especial en el año, en ocasiones ponía, y la hormiga le abrió la puerta a la cigarra y entró y comieron la mitad de los dos y los dos se salvaron. Algún niño con un buen corazón o con una idea muy particular. Pero un día una niña puso algo diferente y la maestra mandó llamar a sus padres. Dijo, oiga, les contó, siempre hago esto con los niños de mi
salón y regularmente los niños ponen que la cigarra se muere. ¿Alguna vez alguien ha puesto que la cigarra y hormiga están juntas y comen y sobreviven? Pero su niña puso algo extraordinario y quiero que me digan de qué se trata. ¿Por qué hizo esto ella? ¿De dónde saca estas ideas? ¿Qué había hecho la niña? La niña puso este final en la historia. Y entonces la hormiga abrió la puerta y le dijo a la cigarra, solo hay alimento suficiente para uno de nosotros. Entra, vive tú, come tú y aprende la lección que el próximo verano debes juntar algo. Pero como yo ya la aprendí, yo puedo estar afuera y tú vas a vivir, yo voy a morir. Y la maestra dice, nadie había puesto eso jamás. Y además de eso, ¿qué significa este dibujo? Porque su niña, les pedí que hicieran un dibujo, pero su niña dibujó esto. ¿Qué es este dibujo? Y era un monte con 3 cruces. Y la mamá dijo, yo sé lo que dibujó mi niña. Y es de donde le viene esta idea de que la hormiga muere por la cigarra. Este monte y estas 3 cruces representan la muerte de Jesucristo en nuestro lugar para darnos vida eterna. Hermanos y amigos, en Cristo tenemos ejemplo de liberalidad, de compromiso, de lealtad y de amor. Disfrutemos la bienaventuranza de ser parte del reino de Cristo. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.